De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer hablábamos de la ansiosa espera. La ansiosa espera que de una forma o de otra va creciendo en nosotros a lo largo de la vida. Pero aún en lo más alto de la ansiosa espera, nosotros no sabemos bien a dónde vamos. No sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos llegar a Dios. No sabemos. Tú puedes tener una idea de Dios, otro puede tener otra idea de Dios. Las dos son falsas, seguro. Pero dice San Pablo, a los que están en esto, a los que están ejercitándose en el nivel de los dones del Espíritu, a los que viven más o menos ahí, pues el Espíritu mismo viene en su ayuda. Y viene en su ayuda con gemidos inefables. Esto es de lo que quiero hablar, de esos gemidos inefables del Espíritu. Yo, entre la experiencia que tengo de la Iglesia, ya muy larga, larguísima, por la edad y por otras cosas, pues yo no he visto ningún gemido inefable en la Iglesia. He visto muchas cosas, pero algo que se pueda llamar gemido inefable, yo no he visto ninguna cosa, a no ser la oración en lenguas, a no ser ese don o carisma, también lo llaman algunos, depende, que precisamente en los primeros tiempos, cuando venía el Espíritu a las personas, cuando les imponían las manos a las personas, pues salían con estos gemidos inefables, con un cambio de vida, con una experiencia del Espíritu, empezaban a orar en lenguas, a hablar en lenguas. No tenemos que entender que todo el mundo decía cosas en lenguas extrañas, no. Era orar en lenguas con gemidos inefables. No sabían lo que decían, pero el Espíritu que les movía y conmovía interiormente, pues hablaba dentro de ellos. Y esto, que parece una tontería, pues para mí es nada menos que la culminación de la respuesta del hombre a Dios. La culminación de la respuesta del hombre a Dios, la suprema oración. No podemos nosotros responder a Dios de ninguna forma. Porque hay muchos que dicen, sí, yo oro mucho, voy y le cuento a Dios todo lo que me pasa. Vale, eso está bien a tu nivel. Pero a otro nivel, cuando crezcas, te darás cuenta de que no vas a contarle a Dios lo que te pasa, porque sencillamente Él te va a dar otras palabras que no son palabras, son gemidos más hondos, más profundos, más que le llegan a Él porque te hacen crecer
a ti más en el conocimiento de Dios. Pues bien, esto es lo que se llama, o lo que llamamos nosotros, oración en lenguas. Va a ser una charla, bueno, no sé cómo me saldrá, pero en mi intención es una charla un poco reivindicativa, un poco revolucionaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy hay tan poco de esto que la Iglesia tiene un déficit serio. Que la Iglesia está decadente, pero desde hace muchos siglos. Tiene el déficit de los gemidos inefables. Y entonces, pues, para mí, digo que es revolucionario, reivindicativo. O sea, que tenemos que trabajar y luchar para que vuelva la Iglesia a estar como en los primeros siglos en la fuerza de este tipo de oración, que era esta oración la que daba capacidad a los mártires para ir a la arena. Era este tipo de oración la que traía un Espíritu Santo fuerte y hizo que durante 3 siglos la Iglesia sufriera unas persecuciones y unos martirios impresionantes. Claro, entonces la Iglesia no estaba decadente. La Iglesia estaba en la plena efervescencia del Espíritu, con la persecución a la puerta de tu casa todos los días y con la posibilidad de que te llevaran al patíbulo o a la arena. Pues creo que es importante darse cuenta de que en este momento hay tan poco. Pero ¿qué pasa? ¿Que a lo largo de los siglos no ha habido oración en lenguas en la Iglesia? Eso solamente es una cosa que se dio al principio, en los 5 o 6 primeros siglos, y ahora se dan los carismáticos. Pues no, miren ustedes, porque la oración en lenguas es una oración que, sin ir más lejos, mi santo padre fundador Domingo de Guzmán oraba en lenguas todas las noches, de tal forma que un testigo dice que parecía que bramaba. Yo no sé las de ciudad o los de ciudad si sabéis lo que es bramar, pero eso lo hacen las vacas. Braman las vacas, no braman los gorriones. Las vacas braman. Y entonces Santo Domingo gritaba de tal forma que lo de los gemidos inefables se cumplía en él perfectamente. ¿Y por qué gritaba? Pues porque el Espíritu le daba unas ganas de chillar, unas ganas de gritar, de vocear, de tumbarse en el suelo, porque se pasaba las noches así. Tumbarse en el suelo, hacer 1000 gestos, hacer 1000 cosas, como que el Espíritu le revolviera continuamente, con una compasión enorme sobre lo que él decía, llamaba los pecadores, es decir, los que no están en esto, los que no asumen esto, los que no conocen esto. ¿Qué será de los pobres pecadores? Entonces, no se puede decir que la oración en lenguas haya desaparecido nunca en la Iglesia, pero estaba tan reducida a algunos personajes carismáticos, como puede ser este de Santo Domingo de Guzmán, que sí podemos realmente, no sé, hablar algo y decir que ya es hora de que la Iglesia vuelva otra vez a la calidad. Y si no hay oración en lenguas, no hay calidad. Porque el principio de la Iglesia fue así. Porque no hay oración más honda, más profunda y que llegue a la inmediatez de Dios de una forma tan radical como los gemidos inefables del Espíritu. Porque nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir lo que nos conviene. Y necesitamos que el mismo Espíritu ore dentro de nosotros.
Yo no sé los que oráis en lenguas de los que estáis aquí, ni me interesa, o bueno, no, ni los voy a contar, ni os voy a examinar, ni os voy a preguntar. Yo sé que hay por ahí alguna novicia por España que alguna vez que he ido yo a algún convento me ha dicho, pero muy en secreto: padre, le voy a comunicar un secreto, yo oro en lenguas, pero no se lo diga a la priora, no se lo diga a la maestra, que nadie lo sepa, porque me da una vergüenza terrible. Figúrate, me da vergüenza. Digo, pero qué vergüenza, pero si es lo más grande que hay. Ya podían todas orar en lenguas, y ya verías cómo las vísperas resultaban más inmediatas, más solemnes, más divinas, más cercanas a Dios, y por lo tanto el pueblo. Si las monjas oraran en lenguas en medio de las vísperas, el pueblo entero se volcaba allí para alabar también con ellas a Dios. Bien, a los que no tienen oración todavía en lenguas, de los que estáis aquí, pues os voy a decir una cosa, que yo personalmente estuve 3 años y medio en la renovación carismática, y no solamente no oré en lenguas, es que ni me enteré de que las lenguas eran importantes. Ni me enteré. O sea que no eres nada raro si no oras en lenguas. Y yo mismo después me decía a mí mismo, pero ¿cómo no me he enterado yo de esto? Porque resulta que a los 3 años, cuando yo llevaba 3 años en la renovación carismática, ya estaba yo metido en la teología. Ya estaba yo profundizando a ver si aquí en este grupo había algo que mereciera la pena, o era un grupo de globitos. Ya iba yo descubriendo una teología muy profunda, hasta el punto que en un momento dado, pues no sé, me quedé admirado diciendo, aquí hay algo impresionante, impresionante. Claro, que pasas de la teología racional a la teología espiritual, a la teología experimental, a la teología vivencial. Pero claro, es que la teología vivencial, después de que la has experimentado, te das cuenta de que es mucho más importante que la otra. ¿Qué adelanto yo con tener pensamientos maravillosos de Dios si no tengo el corazón en Dios? Si no tengo la capacidad del Espíritu, la capacidad del Espíritu Santo. Descubrir a personajes como al Espíritu Santo, descubrir a Jesucristo como hombre, porque ese es el tema de mucha gente. Pues a mí se me dio aquí. Y claro, eso es muy profundo, tan profundo que te das cuenta en un momento dado, pero si eso es el cristianismo, ¿qué he hecho yo en todo lo demás? Si el cristianismo es descubrir al Espíritu Santo que nos viene por medio del cuerpo de Cristo, de la humanidad de Jesucristo. Pues bien, yo ya estaba en esas cosas. Yo soy dominico, y los dominicos tenemos como un no sé qué, que por eso somos inquisidores, porque siempre que oímos algo de teología, no sé, como esos perros que huelen la droga, pues nosotros igual. Este está diciendo una barbaridad, pero por olfato, por intuición. Hay algo de esto en la orden. Por olfato, por intuición, dice, aquí suena algo mal. Esto no me gusta, aunque no sepas todavía lo que es. Pues a mí no me sonó mal el canto en lenguas, pero tampoco bien. No me enteré. Yo no me enteré de los 3 primeros años y medio, yo no me enteré. Y claro, mi entrada en los gemidos inefables, mi entrada en el canto en lenguas fue un tanto, no sé cómo decirlo, iba a decir trágico, pero no es la palabra trágico. Pero un poco espectacular para vivir, me asustó.
Con decir esa palabra, ya. ¿Y qué es lo que me pasó? Yo estaba paseando por los claustros del convento de Alcobendas, de los dominicos, y en un momento dado debía estar haciendo oración, pienso. En un momento dado, pues se me empezó a mover la garganta, se me empezó a mover la glotis. Y entonces, pues, oye, me asusté, ¿eh? A mí nunca me había hablado nadie con mi propia lengua. Nunca había utilizado nadie mi lengua y mi garganta para hablar. Y claro, si no sabes que eso existe o puede existir, te asustas. Pues el canto en lenguas es alguien que utiliza tu lengua y tus labios y tu garganta y tu glotis para hablar, para decir sonidos. Y eso es lo que me sucedió a mí. Pero en aquel momento, pues, lo reconocí. Como ya llevaba tiempo en la renovación, lo reconocí. Digo, esto debe ser orar en lenguas. Esto debe ser orar en lenguas. Y, bueno, yo como no lo estaba dando ninguna importancia, pues tampoco en aquel momento tuve capacidad para darle importancia. Vale, pues mira, yo también estoy orando en lenguas, pero orar en lenguas para mí era un juguetito, era una cosita, más eso, bueno, decoraba mi carismatismo. Y digo, pues mira, ya soy como los demás, o como otros, que oran en lenguas. Pues yo veía chavaletes y chavaletas de nada orar en lenguas con gritos que no sé qué, y yo nada, pues les tenía por poco. Digo, estos son unos... Porque orar en lenguas, si no lo das importancia, pues poco menos que te crees que es de chalaos, poco menos. ¿No lo conoces? No tienes idea del déficit que tienes tú, no tienes ni idea. Yo no tenía ni idea del déficit que tenía yo al no tener lenguas. Pero bueno, ya después con el tiempo pues me fui dando cuenta de que aquí hay una cosa muy importante. Y la cosa importante es que, pues miren ustedes, me di cuenta de que era oración. Esto es oración. Además, una oración que se hace con sonidos, pero no con vocablos, no con conceptos, no con palabras, pero sí sonidos. Entonces eso ya se va pareciendo a los gemidos. Un sonido que puede hacer un niño cuando balbucea o cuando grita o cuando no sé qué, que no tiene vocablo todavía, pues no sabe hablar, no tiene palabras todavía, pero tiene gemido. Y el niño gime cuando tiene ganas de algo. El niño gime cuando tiene hambre. El niño gime cuando se siente mal, cuando le duele la tripita, cuando no sé qué. Los niños gimen. Y es una oración, es una súplica que le piden a su mamá que, oye, que le atiendan porque está mal. Pues bueno, por ahí va la cosa. Es una oración, así como eso. No tiene letra, pero ya más adelante te vas a dar cuenta, no tiene letra, pero toca la inmediatez de Dios, lo inmediato de Dios. Esta palabra a mí me hizo, yo no sé cómo me salió, pero me salió hace muchos años. Es que con la oración de lenguas toco la inmediatez de Dios. Y el argumento que yo me hacía era el siguiente. Si yo doy un abrazo y un beso a una persona muy fuerte, ese abrazo, que no es vocablo, es mucho más significativo que si le digo te quiero. ¿Por qué? Porque el te quiero necesita
un concepto, necesita una palabra, necesita que muevas la boca y la lengua para expresar un te y un quiero. No es inmediato, no es inmediato a la persona, pero el beso y el abrazo tocas a la inmediatez de la persona. Eso mismo sucede con Dios cuando tú entras a orar en lenguas ya con cierto conocimiento de lo que es eso. Tocas la inmediatez de Dios. Y si estas cosas que estoy diciendo en este momento, tú dentro de un rato cuando ores en lenguas o esta tarde, te das cuenta de que estás tocando la inmediatez de Dios, y estas cosas son buenas compartir, es bueno compartirlas, estas cosas es bueno predicarlas, pues porque muchas personas pueden tener mucho de esto y no le han puesto palabras. Entonces, el que esté más capacitado para poner palabras a esto, que nos predique, o que nos dé una charla, o que nos... eso. Pues bueno, si alguno de vosotros lo ve más claro, que salga aquí. Porque yo no lo veo más claro que lo que digo, pero para mí es clarísimo. Para mí interior es clarísimo. Que ahí tocas al Señor de una forma que ya todas las demás oraciones se te quedan tamañicas. No es que no sean importantes, todo en su lugar, pero no estás, no tocas a la inmediatez de Dios como un niño, sino que el Señor tiene cada palabra. De la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza. De los niños de pecho. O sea que no nos vamos a reír de los que oran en lenguas. De la boca de los niños de pecho. Ha sacado una oración, una alabanza para reprimir al adversario. Me parece que dice, me parece que continúa. Y después también me di cuenta de que era en el espíritu, porque si algo hay de espíritu en ti, o una acción del espíritu que tú puedas identificar, es la oración en lenguas, porque tuya no es, si no le has dado ninguna importancia. Si la oración en lenguas no cae dentro del ámbito del deseo del hombre, si los hombres no deseamos orar en lenguas, pero tú ves a tu mujer o a tu marido, a un matrimonio que se hable en lenguas en la casa. No, ¿verdad? Porque no se entienden. Nosotros no, lo nuestro no es orar en lenguas. O sea que lo mismo que haces con tu mujer o con tu marido, lo haces con Dios. No, a Dios hay que decirle claro las palabras para que lo entienda. En lenguas no, porque no va a entender nada. Y tú no te das cuenta que la oración en lenguas no la haces tú para Dios, sino que la oración de lenguas es un don tan maravilloso que es el Espíritu Santo el que se mete en tu glotis para que tú hables. La oración en lenguas es una acción directa del Espíritu Santo en ti, porque tú no sabes pedir lo que conviene, y entonces Él, con gemidos inefables que son suyos, según nos dice aquí San Pablo, grita dentro de ti, como gritaba dentro de Santo Domingo. Grita. Y si nosotros fuéramos un poquito más santos y fuéramos un poquito más eso, que vosotros sabéis muy bien, pues bramaríamos también, oraríamos en lenguas, si es que no lo hacéis. Yo no sé vuestras intimidades, no he oído a nadie todavía, nunca he creído que estoy en un corral de vacas. Siempre me ha parecido más light todo lo nuestro, pero ese ejemplo está ahí, y ese ejemplo es muy bueno, porque sencillamente esa oración. San Agustín, cuando habla de la oración en lenguas,
que ya os lo he dicho 1000 veces, se puede leer lo que él entiende por oración en lenguas en uno de sus sermones, que los puedes ver el día de Santa Cecilia, el Baitín, el oficio de lectura, la segunda lectura del 22 de diciembre, no, el 22 de noviembre, que es Santa Cecilia. Ahí pone un escrito de 3 o 4 párrafos buenos de San Agustín, hablando de la oración en lenguas, y dice esto, lo que estoy yo diciendo. San Agustín sabía lo que era eso. O sea, San Agustín tenía calidad, mucha calidad. ¿Por qué? Pues porque cuando estaban ya la oración en lenguas, cuando ya la Iglesia salió de la época de las persecuciones, cuando la Iglesia ya empezaron miles de intereses en la época constantiniana, cuando ya empezó yo que sé qué, pues las lenguas fueron desapareciendo. Todo en orden al orden, en relación con el orden, en relación con la dignidad. En Constantinopla fueron también prohibidas, fueron prohibidas. Allí hubo prohibición directa de orar en lenguas por parte del emperador, porque ya había quedado reducido a grupos pequeños la oración en lenguas. La gran iglesia ya no oraba en lenguas. La iglesia de las basílicas, la iglesia de los obispos, la iglesia de los jerarcas, la iglesia ya no oraba en lenguas para nada. Se había ido, ya no había mártires, ya no había necesidad. Pero había grupos que todavía oraban, y hubo acusaciones que si esos grupos habían desmoralizado a los soldados para la guerra, y bueno, al final se prohibió. Se prohibieron los grupos y se prohibió lo que hacían esos grupos, el orar en lenguas, y desapareció. Y desapareció de la iglesia el orar en lenguas. Pero no ha desaparecido, porque el Espíritu Santo sigue empeñado. Porque los primeros carismáticos, los primeros pentecostales, que empezaron con la oración en lenguas, pues se extrañaron, porque tampoco los pentecostales sentían que fuera necesario, hasta que se dieron cuenta de lo importante que es. Y han llegado los pentecostales a decir que el que no ora en lenguas no ha recibido todavía el Espíritu, que es signo de haber recibido el Espíritu. A nosotros los católicos nos parece que eso es demasiado, porque además el Espíritu Santo no obra en directo, obra con el tiempo. Tú recibes el don del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu, como quiere el Papa que lo digamos, el bautismo en el Espíritu, pues no quiere decir que se te vaya a dar todo en el acto, pero que estás en la semilla, estás en el camino para que se te pueda dar estas cosas. Bueno, y también te das cuenta de que es inefable. Ahí San Agustín, como le gusta siempre jugar con las palabras mucho, el fable y el inefable, fablar es hablar, inefable es algo que no se habla, es un gemido inefable, que no es pronunciado, que no es dicho con palabras, sino que es dicho con grito, con oración, o como te dé la gana. A mí me asustó. Viene un día cualquiera y como quiera. Lo que yo sí me gusta es predicar esto, pues porque creo que es una cosa muy importante, no solamente para nosotros aquí en este momento y para el crecimiento de nuestra vida espiritual, sino para la iglesia futura. Creo que la iglesia futura, después de la limpieza que está haciendo este ateísmo, porque este ateísmo que hay ahora, esta falta de gente que va a la iglesia, es para poder barrer la iglesia. Si está la gente en la iglesia no se puede barrer, no se puede limpiar, ni se pueden mover los bancos. Entonces es bueno que no vayan, deja. Durante varias generaciones que no pisen por la iglesia, porque es la única forma de barrer la iglesia. Y una vez que hayas barrido a la iglesia, habrá un nuevo sol, una nueva luz. La palabra de Dios se entenderá de distinta forma. La gente orará de otra manera.
seréis pocos. Hablo a los jóvenes, bueno, no sé. Iréis a la iglesia y cantaréis en lenguas y daréis gracias a Dios por todos los ateos que no han venido a misa, porque así hemos podido barrer la iglesia. Y no creáis que eso no es una cosa buena. ¿Os creéis que a Dios le importa algo lo de los ateos? ¿Os creéis que a Dios le importa algo que no haya gente en la iglesia en este momento? Hay cristianos que se echan mano a la cabeza y dicen, ¡oh! Esto es la muerte de no sé qué, esto es la muerte de no sé qué. Tú eres muerto. Tú eres. La iglesia está muy tranquila. ¿Y el poder quién lo tiene? Por los siglos de los siglos. ¿Y quién lo tendrá? Pero se necesita orar en lenguas. Se necesita darle el culto a Dios que Dios se merece. Y ese culto tiene que pasar por los gemidos inefables. Sino, ¿de qué va esto? ¿De qué va la carta a los romanos? Es cierto que San Pablo, a los de Corinto, que debían de ser torcidos y díscolos, y tenían muchos carismas, entre ellos el de lenguas a lo bestia. Y claro, oraban tanto en lenguas que San Pablo ya se metió con ellos. Y les dijo, es que yo cuando hay una reunión prefiero que oréis con palabras, porque vienen los nuevos, solo os oyen orar en lenguas y dirán, esto es una pandilla de locos intratable. Y por eso dice San Pablo que en la asamblea prefiere más, en aquella circunstancia, prefería más 2 palabras en su sano juicio que 1000 palabras en lenguas. Pero añade, y sabed que yo oro en lenguas más que todos vosotros juntos. No tenía abuela, pero tenía razón. Seguro que tenía razón. Oro más en lenguas que todos vosotros, pero la lengua edifica, la lengua construye. Cuando es una lengua individual, construye al individuo. Cuando es una lengua comunitaria, construye a la comunidad. De tal forma que el orar en lenguas nos da el baremo, nos da el nivel de un grupo. Un grupo que no ora en lenguas está perdiendo el carismatismo. Está perdiendo la esencia de lo carismático. Por más que diga, por más que... se está perdiendo y se pierde. Y se pierde y se pierde. Yo, donde he oído un canto en lenguas que me impresionó profundamente, porque no lo había oído nunca, fue en Hong Kong. Me fui a un grupo de oración que tenía un fraile dominico, el padre Salcedo, que vive, es más joven que yo, y tenía un grupo dominico un grupo carismático de chicas filipinas que estaban allí trabajando en el servicio y eso, ¿no? Hong Kong era rico, Filipinas pobre, y entonces había mucho trasiego de esto, de sirvientas y de todo esto. Habría como unas 900 en el grupo. Y en un momento dado, yo oía una cosa rara. Sí, era el murmullo de las lenguas, el murmullo de las lenguas. Pero después me di cuenta que lloraban, que no cantaban, que no, el gemido inefable era lágrimas, lloraban. 900 chicas llorando, en oración. Y entonces, pues, a mí se me encogió el alma, pero no lo supe dar yo explicación. Digo, ¿qué oración en lengua más rara? Yo en España no he oído a ningún grupo que ore llorando. Yo no le he oído a nadie. Pero después el padre Salcedo, al final de la oración, porque yo estaba muy impresionado, al final de la oración me lo explicó, dice, mira, el Señor en cada sitio da lo que la gente necesita. La oración de las lenguas era esencial.
Pero aquellas chicas, que muchas eran jóvenes, pero estaban casadas, tenían los maridos en Filipinas, sabían que los maridos las traicionaban, tanto en el dinero que les entregaban, como en buscarse otras mujeres, como en todos. Lo sabían, era así. Y entonces tenían un peso en el alma terrible. Y cuando tienes un peso en el alma terrible, tan fuerte, si oras en lenguas, ¿qué te sale? Llanto. El Espíritu les daba llanto, un llanto sanador, un llanto que las regaba interiormente, que las limpiaba interiormente y que hacía que esas muchachas pues le pudieran entregar al Señor todo. Salían de la oración nuevas, porque habían orado, y habían orado por sus maridos, habían orado por sus familias, habían orado por lo más suyo, pero como lo más suyo de todo era tan profundamente dificultoso por la situación sociológica de sus familias y de todo esto, pues lloraban. Yo después le cogí mucho cariño al Espíritu Santo. Le cogí mucho cariño al Espíritu Santo. Digo, pero ¿cómo sabe el Espíritu Santo cómo tiene que dar la oración a cada uno? ¿Qué gemidos inefables podían salir de aquellas muchachas? ¿Qué gemidos inefables? ¿Qué es lo que tenían en la vida? Pues ese tema. Y era una oración alta. Era una oración altísima. De tal forma que yo dije, bueno, es que esto yo, aquí me he llevado una cantidad de sorpresas. Yo cuando entré en la renovación carismática, pues oía a algunas mujeres decir, ¿por qué es que se me ha aparecido el Señor y me ha dicho esto y esto? O he visto una figura del Señor, y yo, claro, los 3 primeros años digo, es una tontería. Y después, ya más tarde, fui a Canarias, por ejemplo, y allí todas, porque es cosa de mujeres, casi todas ven al Señor. Y claro, pues resulta que yo decía que era una tontería. A un dominico aristotélico decirle a una señora que se le aparece el Señor, venga, hombre, por Dios, la lógica, un respeto. Pero me riñó el Señor una vez, que tuviera más cuidado con eso. ¿Y en qué sentido? ¿Cómo me corrigió? Diciéndome, mira los resultados de lo que te cuentan. Si esa visión que dicen que han tenido les hace bien y las ayuda y les convierte y son más auténticas, tienen esa visión. Que yo soy muy quién para aparecerme en Canarias a to Canarias. Soy muy quién. Claro, como yo pues tenía esto en el trasfondo, ya en Hong Kong, pues no me pareció tan extraño. No me pareció tan extraño, pero fue una oración en lenguas para mí de lo más exótico que he visto en mi vida, pero que me ha profundizado muchísimo, muchísimo. Yo sé que estáis oyendo algunos de vosotros estos y estaréis diciendo por dentro, bueno, no me convence. Claro que no te convence, pues tienes un déficit más que el gobierno español. Tienes una deuda externa terrorífica, pero es un déficit tuyo, es un problema tuyo, como es un problema de la Iglesia. Es un problema de la Iglesia que no haya lenguas en la Iglesia. Es un problema decadente de una Iglesia que no tiene mártires suficientes, que no tiene vida martirial, que no nos persiguen suficientemente. Y por eso oramos a lo burgués. Y a lo burgués hay pocas lenguas. A lo burgués estamos muy sentaditos. Yo el primero, pero mira, llegué a tiempo. El Señor me cogió en un momento determinado. La oración vocal es buena, que nadie entienda aquí. La oración vocal
es válida y sigue siendo válida y no se puede decir que no. Rezar el Padre Nuestro, rezar el Rosario, rezar vocalmente, en un momento dado es lo que puedes hacer, pues hazlo. Es lo que en aquel momento el Señor te da, pues hazlo, reza, que estás con el Señor. Y también es oración del Espíritu, no faltaba más. También es oración del Espíritu, pero no es de altísima calidad, pero es. Aunque los contenidos sean de altísima calidad, tú no estás para tanto. Y entonces, pues tus Padres Nuestros dejan algo que desear, o más bien bastante, o más bien mucho. Pero bueno, los gemidos pertenecen a la dimensión del ansia. Los gemidos pertenecen a estas dimensiones de las que venimos hablando, del testimonio que da el Espíritu a cada uno de nosotros, de que somos hijos de Dios. Pertenecen a esa dimensión de cristianismo, que estamos en el 8, en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Que esto probablemente o cambian mucho las cosas o no lo vais a volver a oír. Y si volvéis a oír, a lo mejor es en otra dimensión, mucho más teórica. Pues bien, San Pablo dice claramente que es el mismo Espíritu el que lo hace. A alguno le parecerá raro tanta confianza, pero es Él. Y como es el Espíritu Santo el que lo hace, pues miren ustedes, yo no tengo pudor en hablar de ello. Y no tengo ningún pudor porque, oye, pero si es que a mí se me hizo. Que yo no estoy tan loco como para saber que la glotis o la muevo yo o me la mueven. Pero cuando me sucedió aquello, que a mí nadie me había movido la garganta en toda la vida, por dentro, interiormente, y yo pude orar en lenguas. La cuestión es ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay lenguas en la Iglesia? Porque eso es un tema muy serio. San Agustín todavía lo conocía, como os digo. Constantinopla fue prohibida, como digo también. Si eres un gran místico que no conoces estos gemidos, tienes un déficit. Porque si tu mística no se fundamenta en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios y en la Biblia, dime tú en qué se fundan, porque hay muchas místicas. Primero la platónica que hemos dicho estos días, pero místicas budistas, místicas sintoístas, muchas místicas a lo largo y ancho de la tierra. Los musulmanes tienen místicos y altos místicos, pero sin Espíritu Santo y sin Cristo. Sin Espíritu Santo y sin Cristo. Entonces, ¿qué tipo de mística es? Platónica. Es una mística en la cual tú vas desde tu... ¿Qué hace Buda? Buda hace un striptease total de su vida, un desnudarse interiormente, pero al final lo que busca Buda es librarse de los males de este mundo. Librarse. Para no sufrir, sencillamente me quito yo las fuentes del sufrimiento antes que nada. Me las quito yo. Domino yo la capacidad de sufrir y entonces no sufro. Que pasa que después se encontró con que entró en una dimensión que se llama nirvana, y en la dimensión del nirvana pues encontró una quietud, la oración de quietud de Santa Teresa, encontró una quietud. Por eso al Buda, si le veis, es rechoncho, grande, gordo, con buena barriga. ¿Por qué? Porque encontró la felicidad.
Encontró la felicidad, pero encontró a Dios. No, no, no. Encontró la superación de los males de este mundo en el nirvana. Pero le preguntas al budista, pero bueno, ¿y la otra vida qué? No, 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 eso se diluye en el panteísmo. Todos somos, y la tierra y el mundo entero es panteísmo. Y ay, pero a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es vivir para siempre. Pero claro, este concepto no lo tiene, pero tienen mística. Tienen una mística profunda. Y si ves a los monjes rezar, en Hong Kong, por ejemplo, bueno, Hong Kong menos, ahí no se reza, o poco, pero en otros sitios donde hay auténticos bonzorios, pues les ves con unos gestos, un corte de pelo, una dedicación, un no sé qué, en que dices, estos son mucho más frailes que yo. Eso me pasó a mí. Porque de mucha más apariencia que yo. Pero hay muchas místicas. ¿Pero qué mística queremos nosotros? ¿Qué mística queremos en esta iglesia? Nosotros queremos la mística del capítulo 8 a los Romanos. Es decir, queremos la mística en la que el Espíritu Santo te ha elevado a una altura en la cual Él mismo actúa dentro de ti con gemidos inefables, porque tú no conoces el camino místico y no sabes ir más allá de lo que el propio Espíritu Santo haga dentro de ti. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo te revela? Lo primero que te revela el Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Jesucristo, siempre es a Jesucristo. Entonces, pues, la imagen más bonita que yo os puedo presentar, o por lo menos que yo utilizo, la imagen más bonita, en Maranata me sucede muchas veces. Entonces, cuando estoy en grupo, me imagino a Jesucristo en medio del grupo y oro en lenguas a ese Cristo que está en medio del grupo. Oro en lenguas, en directo. Y cuando estoy solo, pues también me imagino a Jesucristo y como no tengo nada que decirle, le oro en lenguas. Y esas lenguas son ungidas y esas lenguas pues sencillamente conectan con la resurrección de Jesucristo, con Jesucristo resucitado. Y sé que estoy en el lugar donde tengo que estar. Y sé que estoy haciendo la oración que en aquel momento me conviene y sé que eso es lo que en ese momento me interesa a mí. Evidentemente Jesucristo es el puente y desde Jesucristo el Espíritu Santo, desde la humanidad de Jesucristo, el Espíritu Santo te puede llevar a su divinidad, de tal forma que tú adores la divinidad de Jesucristo. Adores, a mí yo como tengo mente muy filosófica y eso, adoro mucho la hipóstasis de Jesucristo, es decir, la unión hipostática. Me parece un misterio tan maravilloso de Dios que haya unido a un hombre con una divinidad. Eso se llama unión hipostática. Me parece tan maravilloso porque es en beneficio nuestro, porque es nuestra humanidad, se ha unido con nosotros. A todo eso te lleva el Espíritu Santo, eso es mística. El Espíritu Santo te puede hacer, no sé, por alguna razón, a lo mejor porque no has tenido padre de pequeño. El Espíritu Santo te puede pasar por Jesucristo hacia el Padre y tú vivir como las Filipinas y cuando oras en lenguas, a lo mejor echas de menos a tu Padre. Y puedes orar en lenguas y casi llorar también porque no has tenido padre. Porque a ti te hubiera gustado tener padre. O te hubiera gustado que tu padre te hubiera tratado de otra forma. Y puedes orar en lenguas, te lo da el Señor. Porque el Espíritu Santo te lleva al Padre, te lleva al Hijo. El único que queda sin nada al pobre siempre es el Espíritu Santo. Porque es el que lo hace todo, es el criado de la casa. Y nunca se fija uno en el criado. Es decir, ahora sí que hay un poco más cariño al Espíritu Santo. Gracias a Dios
tenemos oraciones buenas y bien traducidas en español al Espíritu Santo y podemos rezarle: ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Solo esa secuencia ya es para caerse de espaldas. ¿Por qué? Porque es una maravilla. Entonces, el Espíritu Santo te hace penetrar por medio de Jesucristo, el hombre Jesús, te hace penetrar en los misterios más profundos de la vida, según tu vida, según tu dificultad que tengas. Ahí. Porque yo sé que hay muchas personas que dicen: ay, es que yo tengo una especial sensibilidad hacia el Padre. ¿Por qué? Porque mi padre era así y tal y cual y esto y lo demás. O sea, que eso no es malo. Sabiendo los pasos, sabiendo que el Espíritu Santo te lleva a Jesucristo y a través de Jesucristo tú descubres al Padre, porque es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, ¿sabes lo que te pasa? Pues que el Señor te regala una especial intimidad con el Padre. Es bueno, es bueno. Otros no hemos tenido ni problema ni con el Padre ni con la Madre, pues nos quedamos con Jesucristo hombre. A mí me encanta quedarme con Jesucristo hombre, porque yo he tenido muchos amigotes por ahí. Por Jesucristo, amiguetes. Bueno, ya metí la pata. O sea, un amigo, como amigo, pues me quedo con Jesucristo hombre, porque ahí está el cuerpo, ahí está la salvación y ahí está la verdad más profunda de lo que... nosotros vivimos en un mundo en el que la teología, pues yo no sé cómo deciros, pero la teología obedece en este momento, la teología, que al mismo fin práctico que el capitalismo, obedece al mismo fin práctico que la economía. La teología hoy racional es tan racional como la economía, y la economía es tan racional como la teología. Y entonces, pues, o adoptamos o caminamos por caminos distintos de este practicismo, de este capitalismo, de este individualismo, o sencillamente la teología no nos sirve para llegar a estas alturas. No nos sirve, sencillamente nos quedamos sin conceptos de Dios. Pero también hay conceptos economicistas o económicos que son muy interesantes para los pobres y para tantas otras cosas. Pues bien, hoy día la gratuidad, que es la madre de todo lo que estamos diciendo, la justificación gratuita, que es gracias a la cual se puede vivir esta mística profunda de la carta a los romanos, es, podemos decir, revolucionaria. ¿Y por qué la gratuidad es revolucionaria? Sencillamente porque este Dios, desechado por la política, por la economía, por la cultura y por la teología, se ha levantado en armas. Ha hecho una revolución. Y ha dicho: yo soy yo. ¿Y cómo? Una de las formas es esto. Yo siempre vi en la renovación carismática un elemento revolucionario: devolver el poder a Dios. La renovación carismática no significa nada más que devolver el poder a Dios, que se lo habíamos quitado, con el practicismo de la teología y con el practicismo de todo, y de nuestras obras y de nuestras cosas. Y devolver el poder a Dios significa atender a lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ha dado un golpe de mano y entonces Él ha querido. Y nacen estos nuevos grupos y nacerá una iglesia nueva, y en esa iglesia nueva existirán las obras del Espíritu Santo, entre ellas esta que venimos diciendo. Y la iglesia necesita salir del armario como los gays. Necesitamos salir del armario. ¿Por qué, señores? Pues porque estamos metidos en el armario. Y esas novicias que andan por España y oran en lenguas y no quieren que la priora se entere, pues a ver si el Espíritu Santo les da un poco más de valentía y salen de su armario, porque están muy metidas en el armario. Cuando haces mucho caso del qué dirán, eres prisionero del qué dirán. Eres un prisionero en el armario donde te dé la gana. Cuando haces mucho caso de lo que piensan los demás,
Cuando atiendes a... Por eso San Pablo siempre está diciendo, yo no predico para agradar a los hombres, me importan un bledo. Yo predico para agradar a Dios. Por si acaso le cogían. Claro que le importaban los hombres. Pero si nosotros hacemos mucho caso de lo que los demás dicen de nosotros, eres un prisionero de los demás. Y yo no quiero ser prisionero, no me importa un bledo lo que digáis. Porque no voy a ser prisionero vuestro. Hay que salir del armario. Para orar en lenguas, para todo esto. Y para que en los grupos, porque hay pudor todavía en los grupos. Hay pudor de hacer gestos, hay pudor de levantar las manos, hay pudor de orar en lenguas. ¿Cómo vas a llorar tú? Las Filipinas eran más sencillas. Entonces podían orar en lenguas porque tenían un problema vital hondo, profundísimo. Pero se dejaban llorar. Porque no lloraban ellas, lloraba el Espíritu Santo dentro de ellas. Se dejaban llorar y lloraban. Y las lágrimas las limpiaban interiormente a ellas y quedaban súper bien. Pues bien, esta revolución, esta salida del armario, este orgullo gay, no orgullo gay, pero orgullo cristiano, si es que lo mismo, es paralelo, si os dais cuenta. Este orgullo cristiano tiene que notarse mucho más entre nosotros, porque entre otras razones somos un grupo profético. Un grupo que tiene algo que decir a la Iglesia. No somos un grupo de personas que van a hacer lo que se hizo siempre. No. Es un grupo profético y los profetas pues tienen una visión de futuro de las cosas. Tienen una visión de futuro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra continuamente y siempre. Bien. Pues nada, esto es lo que quería yo decir esta mañana y es un tema que creo que es mucho más importante de lo que la gente se imagina porque no lo conoce, como yo no lo conocía. Es puro don, a la altura del capítulo 8 de los Romanos, es puro don. Así que le damos al Señor la posibilidad de que actúe así en nosotros. Gloria al Señor.